lo sucesivo para hacer estudios, para reflexionar sobre ciertos aspectos de la palabra que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, el domingo pasado estuvimos hablando sobre la gracia de Dios, por supuesto. Y palabras más, palabras menos, la gracia es esto. Dios nos da algo que nosotros no merecemos. Esa es la definición que al menos yo deduzco de todo el tema que estuvimos hablando de la gracia que estuvo compartiendo Cristian, que aquí lo estoy viendo y le doy gracias nuevamente por eso. Pero estuvimos hablando de la gracia sin divorciarla de la ley. Si tuvimos ese cuidado, él tuvo ese cuidado, yo también quiero tenerlo. Porque hoy se habla de gracia, pero divorciada de la ley, divorciada de los mandamientos. Cristian utilizó una expresión. Hay gracia barata y hay gracia cara. La gracia barata es la que venden hoy en día, en donde te ofrecen todo tipo de cosas, pero no hay demandas. Es un reino, es una versión del reino de Dios muy democrático. No es reino de Dios en realidad, sino que es muy democrático, es muy libertino, muy abierto, en donde la persona sencillamente puede creer algunas cosas, hacer algunas cosas, y ya se cree salvo y se acabó el cuento. Pero la gracia, definiéndola teológicamente como la Biblia nos la está dando, esa gracia de la que el Señor Jesús inauguró después de la ley, esa gracia es una gracia normativa, es una gracia que tiene mandamientos, es una gracia que tiene demandas. Sigue siendo gracia, pero sigue siendo reino. Es una expresión del reino de Dios, en donde Dios sigue poniendo las condiciones y no nosotros a nuestro propio capricho o arbitrio, no. Él pone las condiciones. Pero repito, la definición más barata de gracia es que Dios nos da algo que nosotros no merecíamos. En este caso, que es uno de los temas que está sugerido para más adelante, la salvación o la soteriología. La palabra soter en griego, soter es salvación, que es un tema que vamos a abordar más adelante. Entonces, cuando yo propuse los temas para considerar en los próximos domingos, consideramos la gracia. Hoy yo voy a abordar el asunto de la amartiología o el asunto del pecado. El próximo domingo vamos a hacer un paréntesis en este tema del pecado y vamos a hablar del amor de Dios, le vamos a incrustar el amor de Dios, que ya ese estudio lo está desarrollando mi hermano Martín. Y también vamos a hablar de este tema de la salvación más adelante. Entonces vamos a gracia, pecado, amor de Dios y salvación. Yo creo que ahí en esos 4 temas podemos entender, vamos a tratar de entender o de explicar en qué consiste la gracia en una expresión mucho más amplia. Porque nunca, así consideremos otros temas, nunca nos podemos olvidar de la gracia de Dios. Si usted tiene de pronto alguna definición para gracia mejor que la que yo acabo de dar, si quiere abrir el micrófono y compártala, ¿no? Yo no me he podido conectar. No te has podido, no, bueno, pero Miguel. Gracia es santidad. Acá me dieron un sinónimo que es santidad. O sea, gracia como sinónimo de como sinónimo de santidad, y me parece la que sí. gracia del Señor Jesucristo. Sí, puede ser. No creciendo en gracia, sino la gracia del Señor Jesucristo. Correcto. Nos dejó. Sí. Dice el apóstol Juan, él dice que Jesucristo vino, cuando él vino aquí a la tierra, y él estaba lleno de dos cosas importantes: gracia y verdad. Y verdad. Entonces, hoy comienzo el tema de amartiología o el tema del pecado, y es un tema bastante amplio. Me tocó desbaratar, como dicen por ahí los come-biblias. Me tocó escudriñar mucho teología, porque es que es una doctrina, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación,
la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Cristo, la doctrina del pecado, la doctrina hasta del diablo, hay doctrina del diablo. Entonces, esta doctrina del pecado, ¿por qué es importante tenerla en cuenta hoy? Porque alguien dijo que uno de los temas que ya no se toca en la iglesia es el tema del pecado. De igual tampoco se toma el tema de la santidad, por ejemplo, para hacer un paralelo, ¿no? Y son doctrinas que no se predican mucho en los púlpitos. Hoy se habla mucho de prosperidad, se habla de dones, se habla de cualquier otra cosa. Pero este tema fundamental del ser humano no se está tocando. Y si se toca, no se le hace ver como algo que Dios repudia, como algo que Dios odia. Entonces, en la preocupación que yo me tomé de compartir sobre este tema, hacía a grandes rasgos, pecado, definiendo la palabra pecado, amartia, es culpa, son sinónimos a veces, iniquidad, maldad, ofensa, transgresión, violar, pasar por alto, ignorar, quebrantar, prevaricar. Y tiene que ver con violar la ley de Dios. Transgresión, transgredir, violar, pasar por alto, no tomar en cuenta lo que Dios dice. Pecado es todo aquello que Dios aborrece, que Dios odia. Entonces, pues, en algunos casos tocaría definir cuáles son esa clase, qué clase de pecado ofenden a Dios. Todos. En el concepto teológico, según la Biblia, de pecado, no existen pecados veniales, que sí existen en la tradición católico-romana. Pecados mortales yo diría que tal vez sí, porque todo el pecado es digno de muerte. Entonces, bajo el concepto bíblico de pecado, es todo aquello que ofende a Dios, que produce juicio y produce muerte. Pecar es atentar contra la santidad y el carácter de Dios. Disminuir sus demandas, pretender vivir la vida asumiendo que de esa manera Dios está contento con mi estilo de vida y que al final, cuando me muera, Él me va a llevar a su reino. Eso es ilusorio, eso es engañarse a sí mismo. Entonces, vamos a ver el origen del pecado. Ya ustedes tendrán formándose la idea de cómo se originó el pecado, la fuente del pecado, el origen del pecado en el universo y en la raza humana, haciendo esa clasificación en cuanto a la raza humana, el primer pecado humano, la universalidad del pecado, la culpa del pecado, la pena del pecado, y estas tres que voy a mencionar ahora son las consecuencias del pecado. Una es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces, mire que tenemos bastante para explorar. Seguramente hoy no voy a alcanzar, pero en el medio le vamos a meter el amor de Dios, como lo dije, y también vamos a tener que hablar de la solución al pecado. Y en este caso ya abordamos el tema de la salvación o soteriología. Es decir, cuando Dios en su gracia, para seguir tomando la gracia como tema, cuando Dios en su gracia mira al hombre y le extiende su misericordia y le da la oportunidad de la salvación, eso es la gracia de Dios. La solución al pecado es Cristo. ¿Sí o no? Sí, llanamente lo podemos decir. La solución al pecado es Cristo. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, es la solución para el pecado. Y Él nos dice cómo. Bueno, eso incluye ya otros temas como por ejemplo la confesión, el arrepentimiento, el bautismo, o sea, hacer ya las demandas del reino como tal. La santidad, el congregarse, el estudiar la palabra,
todos los ejercicios espirituales que se hacen. Es decir, cuando hablamos en términos de salvación del pecado, nos referimos al pecado fundamental del ser humano, porque hay, en la Biblia hace una diferencia entre lo que es pecado y pecados. El pecado fundamental del hombre es la desobediencia, la rebelión. Y entonces ya les estoy hablando de cómo comenzó el pecado en la raza humana, ya estamos hablando de Adán y Eva. Ese pecado, que incluso cuando nacimos, ya nacimos con él, que se llama el pecado original. Creo que está bien colocado ese título. Usted no necesita hacer nada sino nacer para ser un pecador. Y esperar un tiempito a que se desarrollen sus habilidades naturales, carácter, personalidad, y se empieza a manifestar esa tendencia del ser humano por naturaleza a pecar. Para pecar no se necesita hacer mucho esfuerzo. Bueno, solo nacer y ya usted es un pecador. Ahora, no le transferimos la culpa a Dios. La culpa es nuestra. El pecado estaba en el mundo mucho antes que el hombre, ¿sabían? Para hablar un poco del origen del pecado. Antes que fuera creado todo el universo, ya el pecado estaba en el mundo. Porque el pecado, el que fundó el pecado fue Luzbel. El primer rebelde del universo se llama una criatura, y hay que inmediatamente ubicarlo en esa categoría, llamado Luzbel. O sea, Satanás, el que se volvió después en diablo o adversario, o Satanás o Lucifer, vamos a ver los distintos nombres que tomó después que se reveló, pero su nombre originario en la Biblia aparece como Luzbel o como lucero de la mañana, incluso, lucero de la mañana. Algunos lo definen más como lucero. Dios no es la fuente del pecado. Esas son aclaraciones que hay que irlas haciendo porque el hombre en su mentalidad no regenerada tiende a culpar a Dios, por el decir, por ejemplo, por qué Dios permite o por qué Dios hizo o no hizo o deshizo, y siempre le estamos transfiriendo la culpa a Dios. No. Todo lo que tiene que ver con el pecado, la culpa siempre la tiene o Satanás, o Luzbel, o la tenemos nosotros los seres humanos. Jamás Dios es el culpable del pecado, no es el creador del pecado, él es inocente en cuanto a eso. Dice, por ejemplo, Job, estaba escuchando y leyendo algunas escrituras, por ejemplo, Job 34:10 dice, o afirma, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, lejos. Acuérdese que una de las mayores virtudes o cualidades de la naturaleza y el carácter de Dios es la santidad. Entonces Dios, por deducción, no puede ser el causante del pecado. Ni tampoco creó seres imperfectos, como también aducen algunos. Dios es un Dios santo, repito. Y hay montones de escrituras, esta también la escogí, Isaías 66:3 dice que en esa visión que tuvo Isaías, habían unos ángeles en Isaías 6 y decían permanentemente santo, 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 hablando del carácter de la naturaleza de Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora, Dios tampoco es injusto, porque si Dios hubiese creado seres imperfectos, entonces Dios no podría castigar al ser humano por sus pecados, ni a Satanás. O sea, Dios no tendría el carácter moral para juzgar a alguien cuando Él fue el que los creó supuestamente imperfectos.
Esto es para tirar por tierra todas esas teorías que existen aún en el seno de la iglesia, de los que acostumbran cuestionar a Dios por el asunto del pecado y por la clase de mundo que nosotros en la que vivimos. Para usted darse cuenta de la presencia del pecado, simplemente usted tiene que mirarse a sí mismo y de inmediato trasladarse a su alrededor y darse cuenta que todo lo que nosotros vemos hoy en día, violencia, muerte, inseguridad, eh, secuestros, asesinatos, incluso en cierta forma las catástrofes que nosotros estamos viendo permanentemente se debe exclusivamente al pecado del ser humano. Entonces, lo que simplemente se tapan los ojos para decir que el hombre no es pecador, etcétera, basta con que abra los ojos un poquito y se dé cuenta de que sí. Pero el peor pecado es transferirle a Dios la culpa. Es decir, es blasfemia, es pecado de rebelión en su máxima expresión, imputarle a Dios la responsabilidad del pecado en el universo. Y somos muy a veces muy livianos en eso. Y esa famosa pregunta de por qué Dios, en cualquier aspecto de la vida, ¿por qué Dios? Esa pregunta no se debe hacer. Un cristiano que tiene luz y entendimiento no debe hacerla nunca. Más bien, ¿por qué yo? ¿Por qué esto, lo otro? Pero ¿por qué Dios? No. Porque ya está cuestionando a Dios. Que no entendamos algunas cosas, sí, y muchas, sobre todo de las escrituras. Podemos no entender muchas cosas. Pero imputarle a Dios la responsabilidad de la caída del hombre, eso sí es una blasfemia contra la santidad y el carácter de Dios. Entonces, el pecado tuvo su origen en el cielo. Mire, aquí pareciera una contradicción. En el cielo de Dios fue donde se originó el pecado. Ya aclaramos que Dios no es el autor, sino Luzbel. Yo coloqué aquí, el pecado es un producto importado a la tierra. Ya me ubico allá en el jardín del Edén. Vino de otro lado. El autor del pecado, ahora sí, es Luzbel, que posteriormente se llamó Satanás o Lucero. Y su caída se debe a que él se rebeló contra la autoridad de Dios. Cuando yo hablo de que se rebeló a la autoridad de Dios, inmediatamente haga el paralelo en lo que hizo el hombre y se va a dar cuenta que el patrón es el mismo. Se rebeló contra la autoridad de Dios, pretendiendo ser semejante a Dios, ahora vamos a leer la escritura, y pretendiendo a su vez recibir adoración como Dios, que es el único que la merece. Ese fue el pecado original, llamémoslo, el pecado original en los cielos. Entonces, ese enemigo que se convirtió en diablo, en adversario, en enemigo de Dios, al pretender ser semejante a Dios, eso es lo que tipifica el pecado de rebelión o de desobediencia. Y ahora nosotros no podemos, ni siquiera la escritura revela el hecho, pero no podemos saber cuándo ocurrió. Ese es un día escondido allá en las profundidades eternas, poéticamente diciéndolo. Ocurrió esto, esa rebelión. Eso ocurrió en la eternidad pasada, diríamos de otra manera. Y eso está revelado en la escritura, como ocurrió en Ezequiel. Ese sí le voy a pedir el favor a Cristian o quien que esté colocando los textos. Ezequiel 28, Ezequiel 28. Tienen tiempo de buscarlo en la escritura, yo no tengo afán. El almuerzo está aquí a 4 pasos. Sí. Es un texto largo, un poquito largo, pero
Pero sencillamente, pues como estamos hablando de pecado, pues vamos a mirar a ver qué dice la Escritura, qué revela la Escritura de cómo se originó el primer pecado en el universo. Y dice Ezequiel 28, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, ya está el texto ubicado acá, Ezequiel 28, a partir del verso 1. Tengan paciencia porque son 19 versículos. Y dice la palabra así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Aquí hay un poco, puede haber un poco de confusión porque está hablando a un personaje terrenal, pero ustedes se pueden ir dando cuenta a lo largo de la escritura cómo este tipo de rebelde, que se llama el príncipe de Tiro, asume la actitud de Satanás porque es el mismo espíritu que estaba obrando en él. Él se sentía, como solemos decir nosotros vulgarmente, la mamá de Tarzán, y entonces es exactamente cuando ese espíritu domina a Satanás o domina a una persona, ahí está tipificada la rebelión. Y en este caso de Luzbel. Vi al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Y mire, por cuanto se enalteció tu corazón, ya lo rayé en mi Biblia, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios, ¿lo notan? ¿Se acuerdan de y seréis como dioses? Ah, soy un Dios y está con minúscula. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, inmediatamente la escritura también hace la aclaración. Y ya has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Yo no hay secreto que se te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Una persona muy capaz, muy inteligente, lo notan, que esos son los espíritus que ensoberbecen a las personas también, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones. Esa palabra ténganla en cuenta, contrataciones. Has multiplicado tus riquezas y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Aquí la voy a subrayar también, porque aparece por segunda vez, enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ah, como tú te crees y pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros. Yo voy a acabar esa soberbia tuya. Lo fuerte de las naciones que se desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircunciso morirás por mano de extranjero, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino palabra de Jehová el Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí ya inmediatamente cambia a definir a Luzbel. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Como te crees Dios y le muestra las características de cómo Dios lo había creado, mire, perfección, sabio y hermoso. Otra vez, perfección, sabio, sabiduría y hermosura. Y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y ahora miren sus ornamentos, de toda piedra preciosa era tu vestidura,
de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y hay que aclarar eso, porque aquí vemos esa una criatura asumiendo el papel de Dios. ¿Notan la soberbia? ¿Notan el engaño? Bueno, le pasó a Satanás y le pasa al ser humano. Se cree exactamente lo mismo. Y sigue diciendo en el verso 14, tú, y mire la categoría de ser celestial que era esta criatura. Y mire que ya no está hablando del rey de Tiro, porque el rey de Tiro jamás llega a ser un querubín. Ese no tiene alas. Y un querubín o un serafín, como algunos lo definen, es un ser alado de 6 alas, de 3 pares de alas. Entonces da a entender que este Luzbel tenía esta categoría celestial. Así lo creó Dios. Lo creó Dios. Lo creó Dios. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto, eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y lo vuelvo a rayar porque ese énfasis es muy importante. Hasta que se halló en ti maldad. Dios, creador, que conoce el corazón, las intenciones del corazón, encontró que este ser, por su soberbia, por su pretensión, eso lo llamó él maldad o pecado. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, volvió a aparecer esa palabra, y hay que explicarla. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí está definido. Pecó. Ahí nació el pecado. Y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Es decir, aquí de una vez podemos deducir que Dios no tolera el pecado en su entorno. Dios odia el pecado, en cualquier forma que sea. Por eso dice, Dios lo arrojó, lo echó. Dios no permite eso en su reino, en el cielo, como ustedes quieren. Y sigue definiendo qué fue lo que pasó con este ser hermoso, sabio, mejor dicho. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, otra vez, corrompiste tu sabiduría, la usaste mal, él la usó mal. Cuando habla de contrataciones aquí y sabiduría, aquí nos está diciendo cómo este ser maravilloso que Dios había creado, llamado Luzbel o Lucero, o ángel protector aquí, o querubín protector, cómo él usó esos dones que Dios le dio, como la hermosura y la sabiduría, él las usó para contratar. ¿Y cómo es eso de contratar? Bueno, usted sabe lo que es proselitismo. Proselitismo político, que acá se usa mucho. ¿Y para qué se usa el proselitismo acá? ¿Para qué lo usan nuestros políticos? Para prometer, para engañar, para lo que usted quiera. El que tiene el poder hace eso. A fin de obtener algo, votos. Y obtener con votos, ¿qué? El poder, ya sea en la presidencia o en el Senado o qué sé yo. Es decir, Satanás, o no, nombrémoslo como era, Luzbel, allá en el cielo, era un ser que tenía estas características, que tenía influencia sobre cierta cantidad de ángeles, es decir, un poder de autoridad. Y él usó todo eso para hacer proselitismo con la... dice, a ver, yo nunca lo encontré, pero creo que teológicamente se llega a decir que la tercera parte de los ángeles del cielo
fueron seducidas por las contrataciones de Luisbel. Él usa todos estos dones y estas maravillas que Dios le da para hacer su insurrección, levantarse contra Dios y colocar su trono, como lo vamos a leer ahora, junto al al trono de Dios. Entonces, por eso es que él dice aquí en el 17 que al enaltecerse el corazón a causa de su hermosura y corromper la sabiduría a causa de su esplendor, dice, él usó esas habilidades para engañar, y como estaban bajo su autoridad seguramente, les dijo, no, mire lo que pienso hacer. Y usó su poder y su autoridad y engañó también, así como él estaba ya engañado, a esa tercera de los ángeles, tercera parte de ángeles, que se rebelaron con él en el cielo. Ahí nace el pecado. Y dice, yo te arrojaré por tierra. Sí, por tierra significa caído. Lo saca Dios de su posición de señorío y de autoridad donde estaba y lo manda por tierra, que significa lo más bajo. Dice el 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, aquí hay un juicio, ya hay un juicio. Esa expresión que dice cómo caíste de allá del cielo, o lucero de la mañana, se refiere también a esa caída de lucero que es echado por tierra. Ahora, el texto paralelo a este es el de Isaías 14. Estamos en Ezequiel, entonces echamos un poquito para atrás, Isaías 14. También habla proféticamente de este ser que se reveló, el origen del pecado. Dice Isaías 14, buscándolo allá también. 14. Desde el 11 al 15, este es más corto. Hasta el 15 vamos a leer nomás. Dice lo que es para poder identificar. Dice, descendió al Seol, Seol es el lugar de los muertos, acuérdense, o Hades, Hades o Seol, en griego y en hebreo, lugar de los muertos. ¿A dónde fue a dar su soberbia? Al lugar de los muertos. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y mire el 12, es una exclamación que está ahí en signo de interrogación, de admiración, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, la Biblia lo da como un ser caído. Y nosotros tenemos que reconocer en Satanás lo mismo, un ser caído. Y es bueno decírselo. Cuando te viene a presionar y te viene a sugerir, porque sigue haciendo ese trabajo, viene a engañar, hay que decirle, ¿sabes qué, Satanás? Tú eres un ser caído, juzgado y condenado para siempre. En su guerra espiritual personal, es bueno que se lo diga de vez en cuando. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este ser tenía una influencia bravísima. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Miren la pretensión tan tremenda. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí vemos que la soberbia
La soberbia de este ser, el grado de engaño y de mentira que lo inundó al ser creado como un ser maravilloso, sabio y con todas esas características que ya Isaías nos dio, mira, dice que se enalteció su corazón y mire lo que procuró. O sea, hacer un trono rival al trono de Dios. Y nunca midió las consecuencias porque este espíritu de engaño tiene esa característica. Cuando la persona se ensoberbece, cuando la persona está engañada, cree que puede hacerlo. Y eso nos pasa a nosotros muy seguido. Y él pretendió hacer un trono casi que al lado del, como quien dice, casi que al lado del Dios creador y recibir todo lo que Dios recibe. Por eso es que Satanás paga lo que sea por un poquito de adoración. Por un poquito de adoración. Me estoy acordando de cuando Jesús fue tentado. Todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, aún caído sigue con la misma pretensión. Dios caído, pero quiere recibir adoración. Y es tan atrevido, es tan grande la soberbia que le inunda, que al mismo Dios encarnado, al Hijo de Dios, fue capaz de exigirle adoración. ¿Se pueden imaginar la gravedad de su pecado? Y pretende, Y todavía pretende, con los dedos en pretende manos. destruirlo en el valle de Josafat, cuando el Señor le dijo Claro, darle bueno, 200 millones de sí. Entonces, repito esta idea. Satanás no le importa dar lo que sea por un tantico de adoración. Porque esa fue su pretensión allá y sigue siéndola acá. Por eso hay iglesias de Satanás, le rinden culto a Satanás. ¿Y qué se le rinde en un culto? Adoración. Entonces, el Señor ahora nos está diciendo, ¿y tú y todos los seres humanos qué están haciendo? Bueno, están en el dilema de o le dan culto a Satanás en su vida, su forma estilo de vida, o le dan culto al Dios verdadero. Pero entonces resulta que para poderle rendir culto al Dios verdadero tiene que ser a la manera de Dios y como Dios manda. No como a mí me parece, ni como le parece al uno o al otro, como Dios manda. Entonces, aquí tenemos nosotros el origen del pecado, que originó en el cielo. Entonces, la profecía bíblica, pues, como decía al principio, de pronto nos confunde un poco porque asimila con el rey de Tiro un ser real. Ese es un ser real, esto no es una analogía, no es una parábola, no. Si usted mira la historia, usted se va a encontrar, y usted se va a encontrar incluso en la misma Biblia, qué pasó con este rey de Tiro y qué pasó con Tiro mismo, con esa región de ahí del Medio Oriente Mediterráneo, qué pasó en ese tiempo. Y está profetizado la caída del rey de Tiro. Entonces aquí tenemos nosotros tipificado, explicado, palabras más, palabras menos, de la mejor manera posible, cómo ocurre la primera rebelión en el cielo. Entonces por eso yo decía que el pecado es un producto importado del cielo a la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿de quién está hablando la profecía bíblica? ¿Del rey de Tiro o de Satanás? Bueno, de los dos. Porque ambos estaban imbuidos del mismo espíritu, de rebelión, de soberbia, de creerse lo mejor del universo. ¿Mm? Porque el rey de Tiro se había ensoberbecido y es muy propio porque la escritura también nos da a entender de que a lo largo de toda la historia ha habido un montón de hombres y mujeres, más hombres que mujeres, que han exigido adoración como Satanás allá en el cielo. Por ejemplo, los emperadores romanos, me acuerdo por lo menos de dos, Domiciano, que se cree que fue el primer emperador que se autoproclamó como Dios, el mismo Calígula, era un loco de la guerra, el tal Calígula también se creyó Dios, y a lo largo de toda la historia, por ejemplo, Nabucodonosor, me acuerdo, y por ejemplo el Papa, así tranquilamente, ese es un ídolo, como Satanás mismo,
que tiene el atrevimiento de creerse los títulos que tiene, que son como 50, que yo los leí en algún momento. El sumo pontífice. Ese título no le corresponde a ningún ser humano. El vicario de Dios en la tierra, el reemplazo de Dios o el representante de Dios en la tierra, que es un título que solamente le corresponde o a Cristo o al Espíritu Santo, pero nunca a un ser humano. Entonces, esto indica que ese espíritu que hizo caer a Luzbel inunda a todos los seres humanos descendientes de Adán y Eva, a partir de Adán y Eva. Entonces, esto es importante considerarlo porque ese espíritu de soberbia, de yo hago lo que se me da la gana, yo soy el mejor, y el mundo se encarga con su propaganda permanentemente de estar enalteciendo estas cualidades o estos dones que los hombres tienen, y ellos se suben a la nube, ¿sí? Y no hay nadie que les dé la talla. En la iglesia eso está inundado de este tipo de personas. ¿Usted cree que cuando las iglesias se dividen, qué espíritu es el que está operando? El mismo espíritu de soberbia de Satanás. Esos son los que dividen, los que creen que el otro no es el mejor, ese no es el indicado. Casi que lo digo por experiencia propia, me ha pasado personalmente, nos pasó en la iglesia, cuando hay personas que creen que porque han estudiado, porque tienen dinero, porque hablan bonito, que porque tienen ciertos dones y ciertas cualidades, sí, es probable que eso ocurra. Entonces, hacen proselitismo con otros hermanos y dividen la iglesia. Es exactamente una fotografía de la rebelión en el cielo y de la rebelión en el huerto. Entonces, tenemos que cuidarnos de este espíritu. Juzgamos, criticamos, menoscabamos, echamos por el piso a la otra persona para conseguir lo que yo quiero. ¿Qué espíritu cree que está orando ahí? Espíritu de rebelión, espíritu de división, espíritu de muerte, espíritu de lo que usted quiera, ¿ah? Egoísmo, desamor. Eso está operando ahí. Entonces, Isaías y Ezequiel nos dan una descripción muy claramente cómo nació esa rebelión allá en esa eternidad que no sabemos. Entonces voy a repetir sencillamente algunas expresiones que las saqué de aquí de Ezequiel y Isaías. Imagínense, subiré al cielo. Acá le llamamos el curubito. ¿Sí? Cuando alguien llega al máximo puesto en la gerencia de la empresa, el que tiene el mayor éxito porque estudió, porque tiene esto, porque tiene lo otro, porque tiene labia, etcétera, está en el curubito. Subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. La oficina, el trono a veces es una oficina con 10 computadores y con alarmas y con todo el cuento, ¿no? En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, o sea, él sabía en qué lugar ya tenía la oficina para competirle a Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré. Mire que nunca echó para abajo, siempre voy para arriba. Y esta pretensión, que es el clima de la pretensión satánica. Y seré semejante al Altísimo. Y seré semejante al Altísimo. Vaya. Y dice uno, ¿es posible? Mire, ocurrió. Ahora, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros? Entonces, esa ambición desmedida, esa oposición a Dios, cuando llena el corazón de cualquier criatura, tanto en el cielo como en la tierra. Y aquí viene otra partecita que es fundamental que nosotros nos autoexaminemos y nos miremos bien. Satanás, cuando habla de que él era, o bueno, la escritura revela de que era sabio, que era hermoso,
que era un querubín, es el rango de posición que él tenía, la influencia que tenía sobre, en este caso, la tercera parte de los ángeles. Es decir, cuando él quita la mirada del Dios eterno al que tenía que adorar, porque fue creado para eso. O sea, yo todavía no me creo lo que se dice de que Satanás era el encargado de la alabanza en el cielo. No me lo creo todavía. O sea, no tengo soporte bíblico para creerlo, por lo menos yo. Eso se lo inventaron, de pronto fueron los músicos de la alabanza y alguna cosa, qué sé yo. Es decir, él tenía un cargo importante, sin duda, y su jerarquía de querubín, de tener ese tipo de estructura física, de 6 alas, de poder tener esa estructura, hablan de una posición muy alta. Eso sí tenía, mucha jerarquía tenía, eso sí la tenía. Pero cuando cualquier criatura como Satanás quita la mirada del Dios creador, el que lo diseñó para darle la adoración y la alabanza a Dios, y la pone en sí mismo, ya cayó. Ya cayó. Ya es cuestión de tiempo que ocurran cosas, pero ya cayó. Y eso fue lo que Satanás hizo. Cuando él le hace la sugerencia al hombre, y seréis como dioses, es este espíritu el que está él tratando de que el hombre coma. Y seréis como Dios. Ah, o sea, recibir adoración, no rendirle cuentas a nadie, hacer las cosas por su propia cuenta, yo hago mi vida lo que me da la gana, etcétera. Esas son expresiones que indican un espíritu de rebelión, de soberbia, igual que la de Satanás y la del hombre en el huerto del Edén. Es igual, produce el mismo efecto, porque está indicando que la mirada ya se quitó de Dios y la tengo puesta en mí mismo. Y lo que venga de ahí para adelante es sencillamente utilizar los dones para conseguir lo que quiera. Por ahí de pronto en el camino a los seres humanos se encuentran la muerte, como los anticristos que están surgiendo en este último tiempo, como el tal de José de Jesús Miranda, que él, yo soy Dios, yo soy Jesús en la tierra, Dios hecho hombre, casi un poquito a lo Chávez y a lo Maduro. Eso llega un momento en que el Señor viene y dice, hasta aquí, caído por tierra serás. Tome mi hijo, y se les acaba su pretensión porque el Señor se encarga de eso. Entonces, es bueno entender que la caída no es el resultado de la casualidad. No, eso no ocurre por casualidad. Esto es algo minuciosamente planeado, orquestado, es decir, craneado. Entonces, quitar la mirada de Dios y ponerla en cualquier otra cosa, ya estamos transitando el camino de la rebelión. Entonces, ahora, Satanás no cayó solo. Y eso es importante también para que lo entendamos en estos tiempos de apostasía, de rebelión, de ateísmo, lo que usted quiera. Satanás no cayó solo. Ahora, no sé, porque la Biblia tampoco lo revela, a cuánto corresponde la tercera parte de los ángeles del cielo. Y ese es un montón, hermano. ¿Quiere que le diga? Es un montón. O sea, el que tiene esas pretensiones de ser como el rey de Tiro, como Nabucodonosor, como Domiciano, como Calígula, como el nombre del profeta este, del pastor este, del misionero este, de lo que usted quiera, cuando ese espíritu está ya dentro del corazón humano, lo que va a venir después de ahí es destrucción, es muerte, es división, es caída. Y en el ser humano, en algunos casos, es irreversible, como en el caso de Satanás. Porque tendríamos que ver por qué Satanás al caer no tiene ninguna oportunidad de redención como la que tenemos nosotros. Y no es porque seamos mejores. No, el pecado es el mismo,
pero hay una diferencia entre lo que ocurrió con Satanás y lo que ocurre o con Luzbel y lo que ocurre con nosotros. Y esa aclaración hay que hacerla. En la versión TLA, del verso 16 no sé si es el de Isaías, venga a ver, que dice la versión TLA en el verso 16, que ahora me toca averiguar si de Isaías o de Ezequiel, dice, tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Me parece bonita la expresión, ¿no? ¿Mm? Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. ¿Mm? Entonces, cuando perdemos la cabeza, y perder la cabeza es quitar la mirada de Dios y ponerla en nosotros mismos o en otros intereses particulares a Dios, inmediatamente tipifica la idolatría o la autoidolatría, y después exigir idolatría de los que por causa de mis contrataciones están a mi favor. O sea, me apoyan. Me apoyan. Eso pasa mucho. A causa de la multitud de contrataciones. Ahora, a manera ya de conclusión por hoy. Luzbel, lucero de la mañana, cayó porque quiso. ¿Notan eso? Cayó porque quiso. Él no fue inducido por alguien superior a él. Ahora, no puede decir que de Dios, porque ese espíritu no, para Dios no comparte eso. Él no fue, alguien le dijo, o le fue con la idea, siempre dándole aquí el culto a Dios, hagamos algo para nosotros, hagamos rancho aparte. Que eso es muy común entre los hombres. Hagamos rancho aparte. A Luzbel nadie lo indujo de esa manera. Él mismo tramó, se autoengañó, pecó, se rebeló contra Dios y mire lo que ocurrió. En alguna oportunidad Jesús, y me acuerdo el hecho cuando él mandó a los 70 a predicar, y cuando los discípulos regresaron y le dieron cuenta al Señor de que se sanaban los enfermos, los demoniados eran liberados, y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Y casi que diríamos de una forma profética le estaba diciendo esta caída de lucero, echado por tierra eres. Y que su reino estaba siendo menoscabado por la predicación del Evangelio, porque pues de eso se trata la predicación del Evangelio, menoscabar ese reino rebelde de Satanás. Entonces Luzbel cayó porque quiso, fue él por su propio engaño y el engaño de su corazón el que le hizo pecar y caer, no fue engañado por ninguna gente externa, ningún otro querubín lo engañó su propio corazón. Hay una expresión en Judas, eso está al final de la Biblia, en Judas 6. Acuérdense que Judas no tiene capítulos, sino uno solo, si se quiere. En Judas capítulo 6, acuérdense que este Judas no es el que lo traicionó, ¿no? Es el medio hermano de Jesús. ¿Te acuerdas? La epístola que escribió Judas fue el del suicidio. Dice Judas 6, y lo dice en plural, ¿no? Incluyendo a Satanás mismo. Y él viene haciendo un paralelo con las falsas doctrinas y los falsos maestros. Miren cómo hace el paralelo Judas. Y aquí habla de esa rebelión allá en el cielo, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición, sino que abandonaron su propia morada, lo natural para ellos, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí habla de un juicio, el de Sodoma y de Gomorra, ¿no?
Entonces, habla de estos ángeles caídos, porque es bueno saber qué va a pasar con ellos o qué pasó con ellos, qué pasó y qué va a pasar con ellos. Tendríamos que leer Apocalipsis cuando el Señor ya empieza a tomar cuentas de la bestia, el falso profeta y el dragón. ¿A dónde van a dar? ¿A qué lugar van a dar? ¿Mm? ¿Ellos no son los demonios? ¿Ah? Ellos no son los demonios que viven en Claro, claro. la Esos jerarquía ángeles, satánica, esos ángeles que no guardaron su dignidad vienen a ser ahora los demonios, los principados, los Los potestades, los gobernadores de las organizados como los ejércitos celestiales, que son, acá Romero me está haciendo a caer en cuenta, cómo está organizado el ejército satánico. El ejército satánico está incluso mejor organizado que los ejércitos humanos en la mayoría de los casos, en sus jerarquías. Por eso se le llama potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Principados. ¿Mm? Entonces, estos seres angelicales del cielo que cayeron son nuestros enemigos de Dios y enemigos nuestros. Esa es la condición de ellos hoy. Enemigos de Dios y enemigos nuestros. Ahí viene la pregunta, si es así, entonces, ¿por qué hay tantos seres humanos del lado de Satanás y no del lado de Dios? Pues sencillamente porque están imbuidos del mismo espíritu, de soberbia, de rebelión. Es un espíritu, estos espíritus de soberbia y de rebelión, por lo general, cuando nosotros miramos los frutos de la carne del que habla el apóstol Pablo, cuando habla de la murmuración, de la queja, del chisme, cuando habla de la división, cuando habla de las peleas, pues precisamente esos son los espíritus de los que Satanás se vale para romper todo y para dañar todo, incluso si puede, la iglesia del Señor. Entonces hay lo posible, que nosotros somos muy livianos en eso, y hay que pedirle perdón al Señor cuando en la iglesia, y esas personas que nunca están contentas con nada, que nunca nadie los llena, que siempre se están quejando, que siempre están murmurando, que siempre están levantando falsos testimonios que existen en la iglesia de hoy, esos son un peligro en la iglesia y que hay que ponerle mucha atención porque la iglesia está a punto de ser destruida. Y son los mismos que siempre se están quejando contra el gobierno, que el presidente, el alcalde, el senador, que por qué no arreglan esto, que por qué no hace. Es el mismo espíritu de rebelión. Hay que romperlos en el nombre del Señor de la iglesia. Entonces, termino diciendo esto para el próximo domingo. Como Satanás no fue engañado por un agente externo, sino que fue engañado a sí mismo, porque él tenía acceso directo al trono de Dios, Dios lo juzgó y lo condenó sin ninguna oportunidad de redención. Es decir, si alguien se atreve, ¿no? No ore para que Satanás se convierta, como sí, un niño, yo me acuerdo de esa experiencia, la tuve en una reunión. Estábamos en una reunión, yo estaba todavía joven, eso fue en el siglo pasado. Estábamos en una reunión de jóvenes y estaba el hermano que estaba dirigiendo la reunión, estaba reprendiendo en el nombre de Jesús, teatro, de hecho, fuera, no está mal. Y fuera en el nombre de Jesús te reprendo, teatro, porque estás haciendo mucha maldad. Y el niño era un niño en ese tiempo como de 6 años, yo me acuerdo el nombre ahora. Y el niño estaba escuchando la historia y él sacó su propia conclusión. Y la conclusión que él sacó es, ¿por qué para que el diablo no friegue y no moleste tanto, por qué no oramos para que el diablo se convierta? Y así deja de formar tanto lío, ¿no? El niño muy inteligente, por supuesto, para llegar a ese tipo de conclusiones y lo manifestó en la reunión. Papi, ¿por qué no oramos para que el diablo se convierta así deja de molestar, ¿no? El diablo no tiene, Satanás o diablo, como se llama ahora, no tiene ninguna oportunidad de redención
como si la tenemos nosotros y aquí empieza la gracia. Eso es la gracia, según lo definimos el domingo pasado. Entonces, el próximo domingo vamos a mirar, no, este domingo no, vamos, aquí yo hago el paréntesis, el próximo domingo el hermano Martín va a compartir sobre el amor de Dios, que propio que entra en el tema de la gracia y el pecado, el amor de Dios. Juan 3:16, por ejemplo. Entonces, cuando tenga la oportunidad y el hermano Martín me lo permita, porque no sé cuánto tiempo se va a gastar él en el amor de Dios, porque es muy bueno hablar del amor de Dios, entonces yo vuelvo a retomar el tema. ¿Y en qué punto lo vamos a retomar? En la caída del hombre. ¿Y por qué el hombre sí tiene la oportunidad de la redención y Satanás no? Y no es una excusa, sino es un hecho. ¿Por qué yo puedo ser salvo si cometí el mismo pecado que Satanás? Yo hoy, un ser humano, puedo ser salvo. Se las dejo para el próximo domingo. Abran sus micrófonos y, por favor, sus aportes, si los tienen, o sus críticas, si las